Buenas noches y bienvenidos a Casa Norberto. Hoy presentaremos el libro La industria avícola en Puerto Rico, por su autora Mari Miranda Vega. La acompañan la doctora Magda Elisa Rivera Capó, el doctor Fernando Juan Echegaray D'Alexio y el licenciado Julio Eduardo Torres, quienes estarán a cargo de los comentarios del libro. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Casa Norberto para conocer las actividades culturales que ofrecemos semanalmente. Le pedimos por favor poner los celulares en modo silencio y vibración para evitar interrupciones. Gracias por su cooperación. Muchas gracias por abrirnos este espacio tan significativo para los escritores, ¿verdad? En Puerto Rico. Casa Norberto representa un ícono, ¿verdad? Para esos escritores, exponer su obra, ¿verdad? Yo siempre me inclino por la literatura, pero las obras en general. Estamos contentos, ¿verdad? Esto es boniteño en la noche de hoy, en la tarde-noche de hoy, con estos amigos que han llegado, alboniteños, familiares. Queremos reconocer, ¿verdad?, algunos miembros de la directiva de la Asociación de Baleares en Puerto Rico que están por ahí. Queremos reconocer y agradecer la presencia del secretario de Agricultura, el señor Ramón González Beiro, que está por ahí. Vamos a darle un aplauso. En esta tarde. Y muchas personas, ¿verdad?, muy queridas que están aquí con nosotros. Nos acompañan las hijas del licenciado Julio Eduardo, ¿verdad?, que para nosotros en todas las presentaciones que hemos hecho, pues nos da mucho placer que estén acompañando a su papá, ¿verdad?, licenciado. Así que vamos a comenzar por la presentación de este maravilloso libro, La industria avícola en Puerto Rico, un sueño logrado por Stanley Miller. Un sueño de Stanley Miller, pero también de muchas personas. Así que voy a comenzar a hablar con Mary. Mary es la autora del libro. Tenemos los colaboradores del libro, el licenciado Julio Eduardo Torres y el doctor Fernando Echegaray. Mary, te pregunto, el libro es un sueño logrado por Stanley Miller, ¿verdad? Pero también ha sido un sueño logrado por ti. Así que háblanos un poquito de eso, de ese sueño que en algún momento surgió en tu cabecita y hoy está aquí impreso de manera concreta. Así que te escucho. Y que tú amorosamente adoptaste y editaste. Es que la trampa es que hay que apagar una. Ya le conté. Buenas noches a todos. Es un honor, es un privilegio que nos acompañen. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de llegar aquí. Stanley Miller fue el abuelo de mis hijos. Y los que lo conocieron saben que era un líder de obra social, un hombre que hizo mucho por Puerto Rico, que creó la industria de la avicultura, de la floricultura, modernizó la industria ganadera, creó la industria de los huevos de mesa, hizo mucha obra social porque él llegó aquí en el 1945 en una época de extrema pobreza. En esa época había falta de salubridad, desnutrición, y en ese momento él fue a una reunión y el secretario de Agricultura dijo que los puertorriqueños estaban muriendo por desnutrición y por falta de salubridad. A él le impactó tanto que le dijo a la esposa: yo no me voy de Puerto Rico, yo me quedo aquí y yo voy a hacer mi misión aquí, porque vino con un grupo de misioneros menonitas. En primer lugar vino a Barranquitas, a la Academia Bautista de Barranquitas, a dirigir un proyecto agrícola y al mismo tiempo a dirigir la academia, y ella vino a enseñar inglés. Mi madre fue su estudiante. Ella le decía: I love you, yo los amo. Imagínate que en esa época tú no decías yo te amo. Y mi mamá me dice, yo no sé por qué ella me decía yo te amo.
es que ellos eran amorosos, seres amorosos. Pues esta gente vino a hacer una obra social inmensa, y en el Valle de la Plata, en el 1943, llegaron un grupo de menonitas, porque los menonitas, bautistas y metodistas vinieron como misioneros pacifistas, que no iban a guerra, y se dedicaron a hacer obra social. Unos fueron a Casañer, otros a la Academia Bautista, y otros en ese hermoso Valle de la Plata, que de ahí es el licenciado Julio Eduardo Torres, que es un casi pueblo, porque aquello en un momento llegó a ser casi un pueblo. Llegaron allí y ahí estaban unas facilidades de la PRA. La PRA hizo una, Puerto Rico Reconstruction Administration, en ese tiempo hizo una obra social muy grande. Esa obra, uno de los proyectos, porque había muchos, era la avicultura. Enseñaban a las personas a en su casa tener la crianza de aves para alimentación. Pero eso poco a poco fue no sé si han oído hablar del señor Álvarez de Llorens, que fue el secretario de Agricultura, pues era maestro allí. Uno encuentra tantas cosas en los libros. Y esa gente los adiestraron en la agricultura. Cuando pasa el tiempo, ya para el 1940, el programa de extensión agrícola crea una subestación allí de extensión agrícola que estuvo acá de 1940 a 1950. Ya esa gente en el barrio La Plata estaba adiestrada a cuidar aves, educada. Y en el 1945 hubo un evento muy bueno, muy bonito, que fue la llegada del grupo de los menonitas. ¿Y qué encuentran allí? Una gente educada en el cuidado de las aves. Así que primero la obra de la PRA, después vienen los menonitas, que fueron unos misioneros que hicieron una obra en Puerto Rico inmensa. Estoy mirando a ambos lados porque tengo un grupo acá y un grupo acá y la cámara acá, pero estamos bien. Así que encuentran un terreno fértil para seguir prosperando en el área. Llega un misionero de apellido Brandeberry, que había tenido experiencia en la agricultura, y para el 1948 le da vida a la avicultura cuando ve el interés. Utilizan muchos de los, porque ellos llegaron a utilizar las facilidades de la PRA, porque trabajaron en alianzas colaborativas, que es el vocabulario de ahora, con el Departamento de Salud y el Departamento de Agricultura. Ahí ellos, utilizando esos ranchos más las facilidades que ya tenían los vecinos de La Plata, continúan la educación, el cuidado de las aves, y empiezan a producirlos ya a nivel de industria, no industria todavía, de comercializar los pollos parrilleros. Ahorita el licenciado Julio Eduardo Torres nos va a dar un poco de trasfondo, porque tenemos la dicha de tener al licenciado Julio Eduardo Torres, que está aquí, que él, desde que el abuelo de mis hijos estaba en Puerto Rico, él lo conoció, él trabajó allí desde toda la historia de la agricultura, bastante la conoce. Pero en realidad se convierte los misioneros menonitas en promotores de la venta. Miren, se pueden ganar la vida vendiendo pollos. Y entre 50 a 1000 pollos ya se estaban produciendo. En eso ya Stanley Miller, que había estado trabajando en Asomante Farm, después que se fue de la Academia Bautista y había comprado su propia firma de finca, ya había establecido una vaquería moderna con un tanque refrigerado, había establecido en Puerto Rico por primera vez la inseminación artificial de ganado, y había progresado mucho también en el cuidado de la tierra, de los suelos, y había establecido los silos para almacenar alimentos. Y al mismo tiempo tenía una producción ya de 20.000 gallinas ponedoras. Ahí establece la industria de los huevos de misa. Bueno, para la época en que Stanley ya tiene esa industria de los huevos de misa, surge que ya los agricultores la iglesia menonita entendía que ya la agricultura no era parte de su proyecto. Y ahí entra Stanley, une los agricultores para gestiones
de necesidades en común, como la compra, la venta de enfermedades, compra y venta de alimentos y de los pollitos y el asunto de las enfermedades de los pollitos y todo. Y empieza Stanley a unir los agricultores. La primera industria que establece como base para Torres Rico es Torrecillas Poultry. Esa fue la primera, la que dio base a Torres Rico. Él también tuvo con sus amigos, con un par de amigos, una pequeña y sencilla planta procesadora que se la llevó Santa Clara. Pero ahí fue la primera planta procesadora en la finca de él. Y en Santa Clara conoce antes de conocer a esta persona que les voy a mencionar, que él había sido mentor de Antonio Álvarez. Ese fue, siempre le dio tanta habilidad deportista. Antonio Álvarez, a quien le dedicamos este libro, al igual que a Stanley y a Joaquín, que les voy a hablar algo, era un alumno distinguido como líder y que ayudó mucho a Stanley porque al principio no sabía español y él le servía de traductor, y fue la mano derecha de Stanley Miller, Antonio. Así que él lo ayudó para ir a la universidad y todo, fue su padre, eran como hijos de Stanley. Lo mismo que Joaquín Rodríguez, que cuando viene el huracán Santa Clara, se lleva toda la planta procesadora que tiene, está bien afectado en su finca, y como que los dos tuvieron esa química, y ahí viene que cuando Stanley empieza ya Torres Ricos, también invitan. Primero había invitado a Antonio Álvarez y luego invita a Joaquín Rodríguez también, excelente agrónomo, otro excelente líder aiboliteño, y los dos fueron sus hijos en realidad, porque hasta la hora de su muerte estuvieron pendientes de él. Así que ese libro está dedicado a ellos. Pero ya entonces Stanley está de partida para el 1966. ¿Verdad? Muy bien, 66. Es que él es el que sabe las fechas, ¿no? Ya en el 1966 él empieza, hace una visita a Estados Unidos, y en esa visita sufre un infarto y luego otro, y se retira por esta y por otras razones se retira. Entonces él se va a establecer la floricultura y empiezan los productores. Él empezó con flores de corte y flores y plantas, y establece otra vida más simple en su finca. La historia que pasa de ahí en adelante, yo creo que, y aún para atrás, me parece que aquí tenemos una persona que la puede contar mejor porque la vivió. Así que, Magda, ¿qué tú crees si continuamos con el otro capítulo por ahí? Sí, antes de... Sí, ya aprendí. Antes de pasar al licenciado que nos va a contar esa parte posterior, yo quiero ver que brevemente nos hable. Cuando tú tienes la idea de escribir el libro, llamas a varias personas, y entre ellas llamas a don Joaquín Rodríguez. Así que coméntanos brevemente eso, porque yo creo que es importante que la gente conozca que él también en sus inicios fue parte de este libro, don Joaquín, que una persona, ¿verdad?, que en Aybonito se quiere mucho. Esto es un truco. Dale, que lo apague. Bueno, yo me dediqué por 10 años a estudiar los expedientes que tenía la familia de Stanley Miller. Todo esto está documentado, ir a archivos y los archivos de Torres Ricos. Pero entrevisté muchos agricultores y mucha gente, pero la persona que me guió desde el principio fue Joaquín Rodríguez. Y Joaquín Rodríguez me dio muchísima información. Si algo yo lamento en mi vida es que Joaquín no vio ese libro, porque era un sueño de él, que se contara la historia de Stanley Miller. Y la historia de Joaquín había que contarla también, y la historia de Antonio había que contarla. Esas historias no podían pasar desapercibidas en Puerto Rico, como pasan muchas historias de gente que hace obra social, y alguien tiene que hacerlo, que no desaparezca de la memoria colectiva la obra de Stanley, de Antonio y de Joaquín. Así que Joaquín fue el primero con quien me reuní muchas veces y me contó muchas historias. Y quizás un poquito de don Joaquín y de don Toño Álvarez, quien nos puede contar es el licenciado, que vivió, ¿verdad?, y compartió muchas anécdotas, muchas experiencias
ellos. Así que le paso el micrófono. Buenas noches a todos. Stanley Miller, Toño Álvarez y Joaquín Rodríguez son los tres titanes de la industria avícola de pollos parrilleros de Puerto Rico. Fueron tres puertorriqueños porque Stanley era tan puertorriqueño como Toño y como Juan, que se dedicaron a levantar esa industria y que contra viento y marea la llevaron al éxito. La llevaron al éxito en diversas épocas, en diversas formas y con diversos esfuerzos. En el libro contamos pues una buena parte de esa historia y yo cuento en varios artículos pues sobre mi conocimiento de ellos, porque por suerte yo empecé desde estudiante universitario a trabajar los veranos en Tojico. Me gradué viernes. El lunes siguiente empecé a trabajar en el departamento de contabilidad y trabajé ahí hasta que Stanley se vio precisado a vender la firma en el año 1966. Y pues sé cómo surgió eso, y como señalaba Mary, pues Stanley que empieza aproximadamente en 1955-56 con una empresa que se llamó Servicio Agrícola Torrecilla para la crianza, darle pollos vivos a los agricultores. Los agricultores los criaban, los regresaban a la planta, o a la planta no, los regresaban a la compañía, no había planta, y se vendían vivos. Los que sean mayores y algunos que no necesariamente lo sean, tienen que recordar los muchos puestos que había en la isla, en los que había una jaula con pollo, y uno iba, seleccionaba el pollo y cogía en una peladorita chiquita que tenían allí, se lo pelaban, le sacaban los menudos, se los echaban en una bolsita dentro del pollo y no se lo llevaba para casa. Eso lo sufría la industria o la operación que creó Stanley para la finca. Eventualmente le vende la idea a don Teodoro Moscoso, y en un edificio que en Puerto Rico se habían hecho muchos edificios para establecer industria. Ya eran unos edificios estándar, el mismo edificio en todos los sitios, pero en uno de esos edificios se adaptó para montar ahí la primera planta de Tojico, que es el donde está todavía la planta de Tojico, pero claro, el edificio y todo ha sufrido cambios extraordinarios. Cuando Stanley se entra en el desarrollo, que es realmente cuando se desarrolla una industria como tal, porque antes de eso se habían criado pollos, pero era una cosa artesanal, era en la finca, criaba 40, 50 pollos. Aquí ya empezamos a criar 2.000, 3.000 pollos en cada finca, eventualmente 5.000, 10.000, etc. Cuando hace eso, Stanley se trae a Toño Álvarez, que él, como señalaba Mary, Toño era un estudiante pobre de Bajanquitas que estudió con beca en la Academia Bautista cuando Stanley la dirigía. Y Mr. Miller, que es como nosotros le decíamos a Stanley le dice a la familia, Mr. Miller le consigue una beca a Antonio para ir a estudiar a Goshen, Indiana, que es donde está el centro de los menonitas. Antonio va allá, se queda allá, se casa y está trabajando allá, pero mientras estudiaba, Antonio me contaba que él trabajaba de noche en una planta de pollos allí, así que aprendió un poco de la industria. Entonces, pues Stanley Miller se lo trae y lo encarga de toda la operación de la planta de manufacturar, de procesar pollo y de toda la cuestión de mercadeo. Y Antonio se convierte en un monstruo en el mercadeo. Recluta a Joaco, que había sido maestro de agricultura, era un agrónomo, y en ese momento era el agente agrícola del Servicio de Extensión Agrícola, y le entrega la operación de campo, toda la operación, y así empieza a crecer lo que resulta ser Tojico. La planta se opera bajo Torrecilla Porter Product. Tojico es una historia de éxito desde el comienzo, y como todas las historias de éxito, pues que especialmente cuando quienes la establecen son gente que no tienen mucho capital. Desde el principio hubo muchos problemas para crecer por la falta de capital. El capital lo había aportado
Stanley y un par de 2 o 3 menonitas más, John Oster, los hermanos Cocanauer, Seymour Dickey, y eventualmente Antonio y Joaquín hicieron alguna pequeña inversión, pero era pequeña. Entonces, pues, pero aún así, la planta que empezamos elaborando pollo allí, se adquiere una incubadora que había en Guaynabo, se traslada a Bonito, se inicia un proyecto de huevos de incubar, para gallinas, para producir huevos de incubar. Se producen huevos de incubar en Aybonito en esa época. Entonces estamos hablando de un periodo desde 1956-57 hasta 1965. Y en ese periodo se crece y se hacen montones de cosas. A Mr. Miller le dio el infarto, pero realmente yo siempre he pensado que el infarto no fue lo que causó que él vendiera. Realmente el éxito siempre ha venido, lamentablemente, en nuestra industria, ha atraído enseguida a los depredadores, los que quieren quedarse con el negocio bueno, con todo. Y empezaron las ofertas, y empezaron el dejar de comprarle, y empezaron la competencia desleal de traer pollos para venderlos a precios por debajo del mercado. Y aunque la empresa crecía y era un éxito, los problemas económicos eran sustanciales. La falta de capital pues nos apretaba bastante. Y a finales de 1965 Mr. Miller nos comunicó que había vendido la empresa, o que había llegado a un acuerdo para venderlo. La empresa se le vendió a lo que en aquel entonces se llamaba Nebraska Consolidated Mills, que después cambió su nombre a Conagra. Es la misma empresa, pero en aquel momento la llamaba Conagra. Antonio, que ya veía venir el de tener que venderlo, se había ido como un año antes y se había dedicado al negocio de vender pollos vivos por la isla. Joaquín estaba en la empresa, así que cuando Mr. Miller vende, Joaquín se queda. En el caso de Tojico siguió operando muy bien, pero no progresaba. Trajeron primero un gerente norteamericano, después otro, etcétera, y tuvieron más o menos como segundo hombre, más o menos, realmente dirigiendo las operaciones, pero con una sombra. Y en esa época, como consecuencia, Conagra era dueña de otra operación en Puerto Rico de pollo que se llamaba Island Poultry. Y en 1968 se radica un pleito de monopolio, que es el único que yo sé que se ha radicado en esta isla, contra Conagra por tener el control de toda la industria, y eventualmente llegan a un acuerdo de que tienen que desprenderse de esa operación de Island Poultry. Y la segunda, que tienen que cambiarse, y ocurre una de las cosas que han sido importantes en la industria, que es que se tiene que cambiar el método de producción y de financiamiento. Hasta ese momento el agricultor compraba los pollos, aunque era crédito, fiado. El agricultor le compraba los pollos, el alimento, las medicinas, todo, se le cargaba una cuenta. Al final le vendía los pollos que producía a una cantidad por libra a la planta, y lo que quedaba, y lo que daba eso, se cobraba lo que se debía, que se le había dado crédito, y el balance se le devolvía, y si perdía el agricultor. Y si perdía el agricultor, pues usualmente no tenía que pagar, pero se quedaba con una mancha ahí que tenía que seguirla pagando con las próximas manadas. Eso cambia como consecuencia de ese pleito y se negocia un nuevo contrato. Yo, y tengo que mencionarme por la razón para llegar acá, cuando Conagra compró, yo renuncié y me fui. Y me fui a trabajar con una empresa de auditoría pública, lo que hoy es Deloitte & Touche, en Ponce, y empecé a estudiar Derecho. Y cuando pasa este pleito, 4 o 5 años más tarde, me había graduado de abogado, y tuve la suerte entonces de negociar con Tojico, en representación de los agricultores, ese primer contrato.
Y así se estableció el contrato, que es todavía el contrato que rige, que se usa en la industria, claro, con cambios, pero el modelo, que es un modelo distinto. En el contrato desde esa época en adelante, el agricultor recibe los pollos, medicinas, todo, pero eso sigue perteneciendo a la planta, a la empresa. Y si hay ganancias o hay pérdidas, son de la empresa. El agricultor recibe un pago por cada libra que entregue a base de eficiencia. Y la eficiencia se mide a base de cuánto alimento consume para producir una libra de carne. Y hay una tabla y se le paga hacer eso. Bien. Ya llegamos, más o menos en esa época, Conagra se da cuenta que tiene que, esto ya estamos hablando cerca de 1971, por ahí, 70-71, que los agentes que traen de afuera no le producen lo que quieren y por fin se deciden y le entregan la operación a Huaco. Y Huaco la dirige con éxito desde ese momento, con gran éxito, desde ese momento hasta 1993 que se retira. Y Torrico sigue siendo una empresa sólida y muy competitiva en el mercado. En 1971, Toño, que se había ido como dije, de Torrico, como un año antes de la venta, pero que se había quedado, como nos habíamos quedado mucho, con la riña, con el coraje de que nos habían quitado algo que lo considerábamos nuestro. Se le ocurre y va un día a mi casa y me propone que hagamos una planta nueva para competir con Torrico. Y nos entusiasmamos, como ocurre, nos sentamos allí, hay que confesar, él llegó un domingo por la mañana y desayunamos y como a las 11, 11:30, confieso, abrimos una botellita de whisky y a las 3 o las 4 de la tarde teníamos el negocio montado en papel. Y nos fuimos, en Atlanta se celebra anualmente la convención más grande que hay en la industria avícola en el mundo. Y nos fuimos de allá. Cuando nosotros diseñamos nuestra planta, nuestro negocio, nosotros queríamos matar 300 pollos por hora, 2.400 pollos al día, más o menos como unos 10.000, 12.000 pollos, 12.000 pollos semanales. Nos fuimos allá. Toño, el área de la finanza, siempre en nuestra relación, yo siempre tuve relación con Toño en sus diversos negocios. El área de la finanza, cuando había contabilidad, la manejaba yo y él manejaba las cuestiones técnicas, mercado. Toño se dedicó a buscar los equipos que necesitaba, etcétera, y yo me dediqué a buscar los números. Cuando regresamos a Puerto Rico, yo me senté, hice mis números y concluí que para tener una operación exitosa necesitábamos matar 3.600 pollos por hora. Ya. 12 veces lo que habíamos planeado. 25.000 pollos al día. Y yo dije, pues, adiós, hasta aquí llegó el proyecto. Se lo dije, hombre de poca fe, no conocía a Toño, y me dijo, yo le dije, pues, los números dicen 3.600 pollos por hora, y me dijo, pues matamos 3.600 pollos por hora. Y así lo hicimos, con un modelo con mucho esfuerzo. Esto ocurre en enero de 1992. Lo hicimos con mucho esfuerzo, pero entonces, por múltiples razones que en el libro están explicadas, porque estoy resumiendo. Que lo compren. Pero por múltiples razones, terminamos el grupo, Mr. Miller se unió a nosotros para fundar lo que es Picu. Se le unió el hermano de Mr. Miller, Paul, y se unieron otras personas, Osvaldo Rivera, Chiqui, todos los cuales habíamos estado relacionados con Torrico. Ya que Torrico fue la madre que produjo a lo que fue Picu eventualmente. El modelo que hicimos allí era un modelo totalmente distinto y destinado a ser un modelo que sirviera de ejemplo a la agricultura puertorriqueña. 40% de las acciones eran de los agricultores y 60% eran de los organizadores. De manera que las ganancias, los agricultores, además de lo que ganaban en la producción en su finca, participaban en las ganancias que generaba el negocio. Y así el 21 de noviembre del 77
el entonces gobernador Carlos Romero Barceló apretó el botón y la línea no caminó porque había unos personajes quitados, pero eventualmente caminó y oficialmente se mató el primer pollo. El pollo salió con la marca Somante, que era la marca con que se vendían los huevos de una compañía que había fundado Mr. Miller antes con su hermano, con Antonio Álvarez, y que eventualmente fue de Mary y su entonces consorte. Nos prestaron la marca y nos fuimos al mercado. Y Picú fue otra historia de éxito. Enseguida, nosotros pensamos que no íbamos a ganar, los primeros años empezamos ganando. Y fue una historia de éxito que tampoco está explicado en detalle en el libro. Pero pues hasta que de nuevo, en 1997, nosotros empezamos 77, para 1983 ya teníamos la primera oferta de que nos querían comprar. Y siguieron así. Es importante señalar que el éxito de esa industria en Puerto Rico ha estado atado a los secretarios de Agricultura que la han respaldado. Cuando los secretarios de Agricultura no la han respaldado, la industria ha hecho así. Y ha habido casos que hemos tenido que hay secretarios de Agricultura que no solo no la han respaldado, sino que han actuado como si fueran enemigos de su industria. En 1984 llegó la primera oferta. En 1984 también se hizo, porque es algo que fue importante en el cambio. Y es importante señalar que en 1984 el Instituto de Asuntos del Consumidor de la Universidad de Puerto Rico, dirigido por Paul Latortue, hizo un estudio del mercado y encontró que en Puerto Rico se descongelaban entre 16 y 25 millones de libras de pollo congelado que traían de Estados Unidos, las empacaban y las vendían como pollo fresco del país. Y como consecuencia de eso se aprobó una reglamentación prohibiendo que en los supermercados se empacara y estableciendo otros requisitos. Así seguimos. Como dije, Topico seguía compitiendo, aunque Picú se convirtió en la primera marca del mercado. Aquí hemos de tomar mucho tiempo, pero tengo que hacer este cuento porque si no Fernando me lo va a preguntar. ¿Cómo surgió la marca Picú? Miguel Ángel Negrón, otro aiboniteño, que era un publicista excelente, hizo el primer jingle que hicimos para vender el pollo. El jingle decía, muchos de ustedes también lo han visto: Pollo Picú, ¿quién eres tú? Tú si eres fresco, alábate pollo que mañana te guisan. Entonces el pollito salía en el caso de la televisión, levantaba el ala y decía, ¿por qué no me guisas hoy? Yo soy el pollo asomante desde Cuamo con sabor. En el libro van a saber por qué se hizo el Cuamo y no en Aibonito como se planeó originalmente. Entonces pues la gente empezó, el jingle fue tan pegajoso que la gente iba y en vez de pedir un pollo asomante decía, dame uno de los Picú. Y de los Picú, y en un estudio que hicimos de mercado, más del 85% de la gente favoreció que el pollo se llamara Picú. Así que este es uno de los pocos productos en el país que la marca se la puso el pueblo, en vez de ponerse los que crearon la marca. 1900, como dije, 1900, empezaron los depredadores, eventualmente en 1989 se vendió, le vendimos un 45% a una compañía de las acciones, a una compañía norteamericana, y le compramos un molino de alimentos que ellos tenían. Entonces logramos integrar toda la operación. Algunos hubiéramos preferido no vender, pero eso fue lo que ocurrió. Y entonces esa compañía siguió tratando de comprar el resto de la empresa. En 1992 pasó otro de esos golpes duros a la industria, y es que en la Corte Federal se impugnó el reglamento que se había hecho para asegurar que los puertorriqueños recibieran lo que le estaban ofreciendo, que el producto no fuera que le trajeran un pollo viejo y se lo vendieran como fresco, etcétera. Y la Corte Federal anuló el reglamento, en buena medida porque el gobierno de Puerto Rico
que era el demandado, no se presentó al tribunal a defenderle el reglamento. A pesar de que se nos había prometido defenderlo, y a pesar de que la industria, Rico y Picu habían ofrecido pagar el abogado para que el gobierno pusiera un abogado externo que lo defendiera, porque teníamos el temor de que algo así iba a pasar. Siguieron por ahí y llegamos a 1990, siguió Continental Grain tratando de adquirir Picu, y en 1995, en 1994 hicieron una oferta. La mayoría de los compañeros puertorriqueños decidió que querían vender. La oferta era una buena oferta, y nosotros, principalmente dos accionistas, Chiqui Rivera y yo, decidimos que nosotros queríamos mantener la Picu una empresa puertorriqueña. Hicimos un grupo con una serie de amigos y reunimos los fondos y los cogimos prestados, y en vez de venderle el 50 y pico % a los norteamericanos, nosotros le compramos acciones, con muy poquitos que se quedaron. Nosotros adquirimos como el 51% de las acciones, unidas a las que nosotros teníamos más que adquirir. Ese periodo no está narrado en el libro. Yo estoy trabajando en ese capítulo del 95 hasta el 2003, y voy a darle unos detalles por encima porque me parece importante para acelerar y termino con eso. A pesar de que fue una época difícil, pero a pesar de eso, en el 1997 logramos comprarle el 45% que le habíamos vendido a los norteamericanos, y le devolvimos a Picu, a una empresa 100% puertorriqueña. En el 1998 empezamos a producir huevos de incubar en Puerto Rico nuevamente, que se habían dejado de producir desde aquel esfuerzo que había dirigido Mr. Miller y con Juaco y Toño a principios de los 60. Lamentablemente, en esa época no tuvimos, la empresa no tuvo el respaldo del secretario de Agricultura. Se creó una nueva empresa en Salinas que vino a saturar el mercado, pero además tuvimos la mala suerte de que el huracán George nos mató, en el caso de Picu, 2 millones de pollos. Wow. Y eso, unido tuvimos 3 meses fuera del mercado, y unido a la entrada de esta empresa en Salinas, que entró en la misma semana del huracán George a producir, nos puso en una situación bien difícil. La empresa, nosotros sufrimos pérdidas sustanciales. La empresa de Salinas operó como 1 año y pico y tuvo que cerrar en 1999. Y el 2000 se nos presentaba como un año, una época bien mala, cuando venían las elecciones. En ese momento, el fenecido la semana pasada, Fernando Toledo, nos visitó y nos dijo que él iba, si ganaba doña Sila, él sería el secretario de Agricultura, y nos prometió toda la ayuda. Y ganó doña Sila, y Fernando Toledo fue el secretario de Agricultura. Y tuvimos una gran, pero volvimos a renacer, a revivir, y llevamos la empresa a ser la empresa que más ha producido pollo en la historia de Puerto Rico. Llegamos a matar 535,000 pollos en una semana. Recibimos también la ayuda de un señor que en esa época era presidente de la Asociación de Agricultores, y que se fajó con nosotros en muchas luchas, que es el señor que está allí, que ahora es secretario de Agricultura, don Ramón González Beiro, y que se bajó, y de veras que nos dio mucha ayuda desde la presidencia de la Asociación de Agricultores. Un aplauso para... Cuando todas las cosas parecían que iban viento en popa, en alguna forma, yo estoy convencido que alguien nos hizo la maldad de tirarnos un ratón adentro. Y eso, unido a que vino Fernando Toledo salió de la Secretaría de Agricultura conjuntamente, y a que el Departamento de Agricultura Federal nos cerró la planta
por montones de veces nos causó unas pérdidas brutales, que en mi opinión el Departamento de Agricultura lo hizo por persecución política, porque aunque habíamos de todos los credos políticos entre los accionistas y en la junta de directores, 3 de los directores éramos independentistas conocidos, y yo sostengo que esa fue la razón para perseguirnos, y eventualmente tuvimos que declarar la empresa en quiebra, y ahí terminamos. De ahí en adelante vino el compañero Fernando Echegaray, adquirió la empresa de Salinas y adquirió Ticú, y la historia de ahí en adelante la puede contar. No sé cuánto tiempo nos queda, pero nos avisa, como aquí hay gente bien interesada en toda esta historia, pues nos despedimos del Facebook Live y seguimos nosotros acá. Antes de darle paso al doctor Echegaray, esta última parte del relato del licenciado a mí me ha emocionado mucho, porque cuando yo soy bien llorona, cuando yo me pidieron que revisara y editara el libro, eso para mí fue un honor. Ellos querían contratarme y pagarme, y yo, ¿cómo me van a pagar? Eso es una aportación para la patria. Así que yo lo hice con mucho amor. Le puedo decir que lo he leído como 5 veces. Pero una de las cosas que más me impresionó, aparte de verdad de toda la historia, de todo el anecdotario que hay en este libro, porque son muchas historias, algo que me dejó como en suspenso fue la historia del licenciado, porque en su último artículo, él tiene como 3, ¿verdad? Como 4 artículos, y en el último pues me deja así como que, y esto es una historia que no puedo contar ahora, y en otro momento lo voy a contar. Y entonces hoy después esta es la tercera presentación del libro que nosotros hacemos, y él se ha destapado. Así que eso para mí, o sea, en ese momento yo me quedé con esa emoción, y yo le decía al licenciado, usted tiene que contar eso, y él me decía, pues lo voy a contar en su momento. Y la última vez que estuvimos, ¿verdad?, reunidos, decía, ya lo empecé a escribir y ya hoy lo suelto. Así que yo le voy a pedir un aplauso, ¿verdad?, para el licenciado, porque es la historia vivida, ¿verdad? Y eso es la magia que tiene este libro, muchas historias vividas. Así que gracias por contarnos eso e incluirnos, ¿verdad?, y hacernos testigos de esa historia a toda esta gente linda que está aquí. Entonces, otra virtud que tiene es que estas historias fueron contadas por ellos mismos. Y hubo mucha entrevista. Y de eso nos va a hablar el doctor Echegaray, de cómo está, ¿verdad?, el libro, y nos va a hablar de su experiencia en la industria avícola, cómo un ingeniero llegó a vender pollo, a matar pollo y todas esas cosas, a hacer un pollero. Así que para eso le doy el doctor Echegaray. Bueno, muy buenas noches a todos, ¿verdad? Para mí es un placer estar esta noche aquí. Antes de comenzar, tengo que coger aunque sean 5, 10 o 15 segundos para pedir nada por la memoria del secretario Fernando Toledo, que falleció hace poco. Y la verdad que fue una persona, fue una persona muy querida por todos, y fuera de eso una persona que tenía una capacidad intelectual increíble. Yo a veces hablaba con Fernando, las pocas veces que tuve la oportunidad, y vi esa capacidad que él tenía de sumar, esa capacidad que tenía de conocer gente, esa capacidad que tenía de buscar soluciones a la industria avícola en el sentido industrial, hacer conglomerados y hacer un beneficio social para hacer un bien común. Y pues no tengo otra forma de empezar que pedir por lo menos 5 o 10 segunditos que silencio, un honorario. Dicho eso, qué placer que estén aquí, ¿verdad? La verdad que esta industria avícola hace tantas amistades y es tan retante que siempre es un placentero uno estar y comunicar, ¿verdad?, las experiencias de uno, y especialmente tener a don Julio Eduardo Torres, que él conoce
historia desde que empezó casi, vamos a decir, porque se crió porque su papá también, ¿verdad? Tenía, me parece que fue profesor de agricultura, según tengo entendido, en La Plata. Y crió pollo Y crió pollo también, exactamente. Pues el libro tiene un trasfondo histórico espectacular. Empieza en 1930 aproximadamente contándose la historia del desarrollo de la industria, narrada muy hábilmente por la autora, porque la verdad que me tengo que quitar el sombrero muy hábilmente. Y dentro de ella pues escriben, hay 5 capítulos, tiene 38 artículos, se consta de 316 páginas, tiene más de 350 fotos de distintas épocas, desde 1930 hasta el presente, y sobre todo tiene esa información que es bien importante, no solo de la autora, sino que también participan 16 colaboradores adicionales, personas conocedoras de la industria. Por ejemplo, 4 expresidentes de empresas Torrico escriben artículos. El licenciado Torres escribe 4 artículos dentro del libro sobre su experiencia. Yo tengo la oportunidad de escribir 3 artículos de mi parte. El secretario de Agricultura escribe un excelente artículo. El alcalde de Bonito escribe un artículo. Exacto, se dedicó a la agricultura porque su papá es agricultor en Barranquita. O sea que el libro tiene mucha experiencia de muchas personas distintas que han dirigido empresas agrícolas y han sido agricultores. Por ejemplo, está el presidente de la Asociación de Productores de Torrico, Alejo Camacho, que tiene un artículo. Está el señor Bobby Miller, que tiene otro artículo, que es de la industria de juegos de mesa. Está el señor Larry Bonilla, que es un agricultor también, agricultor de muchos años, que viene de familia de agricultores. O sea que cuando usted lee ese libro, no está leyendo solamente una investigación que hizo el autor, que es excelente, sino está viviendo las vivencias de distintas personas que participaron dirigiendo Torrico, especialmente durante, yo diría, 3 décadas, una cosa así, ¿verdad? O más de 3 décadas, ¿no? 35. O sea, hay un baluarte dentro de ese libro histórico, que gracias al Departamento de Agricultura que lo auspició, que pido un aplauso, que gracias a él se logró, ¿verdad? El libro. Y ahora también, obviamente, porque es un productor de Torrico, ¿no? Y otros más, lo tenemos hoy. Y mirando la cámara ahora, le pido a todos los que nos están viendo que si tienen la oportunidad de comprar el libro, lo adquieran, porque es que tiene una historia que ningún sector agropecuario de Puerto Rico la ha hecho, como el ganado, como otros sectores, han perpetuado esa historia. Y eso gracias a Alejo Camacho y a la autora, ¿verdad? Que tuvieron la iniciativa de comenzar con este proyecto. Es un proyecto que no quisiera contarle los capítulos, porque si lo cuento no lo no lo compran. Pero la verdad que me siento muy orgulloso de haber sido invitado a escribir aquí, a participar. Con Torrico siempre hemos tenido muy buena relación cuando nosotros estábamos en Productos Agrícolas del Sur. De hecho, cuando yo empecé, tanto Tomás Teguera, que me vendía a mí el alimento de los pollos, que los sacaba, me parece, de las piedras, del molino que tienen las piedras, y nos los llevaba a Salinas. Nosotros, cuando yo empecé, compramos una planta que era de Papri, que era en Salinas, y hicimos una nueva marca que se llamó Canto Alegre, y desde ahí operamos de Salinas. Estuvimos operando desde el 2003 hasta el 2008, cuando vino una situación fuerte del costo del petróleo que nos obligó a cerrar, que subió el barril de petróleo a $147, pues ahí nosotros traíamos una barcaza de Estados Unidos de maíz que nos costaba como $1.7 millones cada 6 o 7 semanas. Esa barcaza de pronto empezó a costar $3 millones cada 7 semanas, entonces el bolsillo de nosotros era corto comparado con los otros bolsillos grandes de estas empresas grandes. Tuvimos que dejar. Ese mismo año también Torrico tuvo una situación que Pirling también tuvo que, no cerró, pero se tuvo que acoger un capítulo de quiebra para resolver, y después salió muy bien. Y nosotros empezamos en el 2010 con la marca Canto Alegre. Pero cuando entramos en el 2010 nos encontramos con una competencia desleal bien recia. Por ejemplo, la libre de pollo nos costaba unos días a nosotros, y los productores en Estados Unidos la traían y la vendían aquí como 80 chavos, 90 chavos, que pues, uno no puede competir con eso, ¿no? Porque si uno vende, por ejemplo, $500 000 de libras semanales por 10 centavos por debajo, pues pierde $50,000 semanales. ¿Quién aguanta ese empuje? Básicamente. Pues eso nos obligó a cerrar
Eso me motivó a mí para hacer un doctorado en Derecho que hice en la Universidad Complutense de Madrid. Tuve la suerte de tener un superdirector que es el doctor Eduardo Valpuesta, y gente muy buena como allí. Y un librito que hay por allí que dice Competencia Desleal, pues ese librito de nosotros, que sale de producto de esa experiencia que yo tuve, ¿no? Y nada, he tratado de esa experiencia cambiarla distinta para mejorar la sociedad en todo el sentido de la palabra, no solo en la industria de los pollos, sino en todo lo que es la agricultura y en el día a día. Y eso me sirvió de base. Cuando nosotros estábamos en Pollo Canto Alegre, pues siempre vimos a Torrico como una compañía hermana, en el sentido de la guerra de nosotros era realmente contra el pollo importado, tratando, porque cada vez que uno compra una libra de pollo importado, pues ¿qué hace? Ayuda si la libra viene de Texas, pues ayuda al empleado de Texas, pero el empleado de Puerto Rico no se ayuda, ¿no? En ese sentido. Por eso es importante comprar el pollo en Puerto Rico, y aquí tenemos un representante de pollo en Puerto Rico que pide un aplauso que está aquí. Gracias. Me gustaría darle las gracias porque ellos son también auspiciadores del libro, así que gracias. Sí, ellos son auspiciadores del libro también. Carlos Arzola. Ay, Carlos Arzola, un placer. Un placer conocerte, Carlos, la verdad que estamos a la suya, la verdad que sí. Pues, no sé cuánto tiempo quede. Nos dijeron que no Está bien. Sí. No llevamos una, pero que empezamos más tarde. Quedan 10 minutos. Ok, perfecto. ¿Nos puede contar algo más de lo que...? No, pues claro, no, pues sí, nada, pues no. Cuéntenos un poquito. Fíjense, antes de ir al cuento del doctor Echegaray, esto como que nos suena, porque es lo que esto es un truco. Algo que él ha mencionado es bien importante. A veces pasamos desapercibidos y yo creo que este libro crea conciencia sobre eso, de que cuando compramos el pollo a 89 centavos, el pollo congelado, amarillo y pellejo, estamos apoyando, ¿verdad?, a personas fuera de aquí. Quizás el pollo de Puerto Rico está unos 60 y pico, casi $2, pero el pollo fresco, estamos apoyando a nuestra industria, porque la industria de Puerto Rico, ¿verdad?, ha trascendido generaciones. Eso es otro aspecto que no lo hemos tocado, que en algún momento vamos a tocar, licenciado y doctor Echegaray. Trasciende generaciones, y es importante estar consciente de eso. Igual que los huevos, por ejemplo, mira, los huevos a 79 centavos el paquete, por ahí los venden. Y para tú hacer una tortilla necesitas los 12 huevos del paquete. Entonces, con huevos del país, huevos asomantes, pues con 2 huevos comen 2 personas, 3 personas, porque realmente es un producto de calidad. Es más caro y en calidad. Y ellos no me pagaron para esto. Así que, pero es la realidad. Tenemos que crear esa conciencia de apoyar a nuestros agricultores, de apoyar la industria que se desarrolla aquí, ¿verdad?, en Puerto Rico. Así que, brevemente, doctora Echegaray, cuéntenos cómo usted llegó a la industria de pollos parrilleros, que también la cuenta en el libro, no lo cuente todo, pero es una historia de éxito y de visión, ¿verdad?, de emprendimiento. Este libro para mí es un libro que debe llegar a las escuelas para enseñar lo que es emprendimiento, porque como muy bien dijo el licenciado, quizás Ticú, Canto Alegre tuvieron que en algún momento terminar, ¿verdad?, su producción, pero fue porque por depredadores, por gente, ¿verdad?, por intereses económicos que no necesariamente fueron, me estoy quedando yo con esto, así que no necesariamente fueron, ¿verdad?, factores internos. Así que cuéntenos cómo usted llegó a la industria del pollo parrillero. Bueno, ok, me escuchan. Pues nada, en un momento dado, siempre en la familia nosotros hemos desarrollado vivienda de interés social por mucho tiempo, y el Banco Santander se quedó con las facilidades de PAPRE en el 2002, por ahí aproximadamente, y como nosotros hacíamos negocio con Banco Santander que nos financiaba la operación de desarrollo de vivienda, pues nos ofrecieron la finca para hacer una organización, a ver si la queríamos adquirir. Cuando fuimos la visitamos, vimos que la incubadora estaba nueva, que estaban todos los equipos, que la planta estaba nueva, porque la verdad que era una planta que habían metido más de $20 millones
tomamos la decisión de incursionar en el negocio. Y en esa época, pues en Picuya, Julio no estaba un grupo que era Crisma, me acuerdo, ¿verdad? Los venezolanos. Y pues entramos, pero el problema no es tener la planta, es que lo fundamental es tener los agricultores, porque si no cuidan los pollos, o sea, si no se crían los pollos, pues uno no tiene materia prima para procesarlo, ¿no? Pues nos dimos a la tarea que con don Manuel Rolón, que después descanse, de reclutar agricultores. Empezamos a reclutar una parte de Melón, otra parte de Salinas. Y yo me acuerdo que los del grupo Crisma iban para allá y le metían miedo a los agricultores. Dicen, no se vayan con eso porque se van a quebrar también, quédense con nosotros. Era una guerra todo el tiempo allí. Fue una experiencia que pasamos, pero muy bonita. Ayudamos mucho a muchas personas. Cuando el grupo Crisma cerró, me acuerdo que se quedaron muchos pollos en el campo, en la finca. Y si los pollos no se procesan en la finca, pueden haber un daño ambiental, porque estamos hablando de 500,000 de pollos o 300, muchos pollos. Y nosotros nos dimos a la tarea de esos agricultores, le compramos esos pollos que aunque no teníamos como que el mercado, pero los procesamos y los logramos vender, gracias a Dios, porque el papá Dios es especial, ¿no? Tuvimos esa oportunidad y ahí Tony Álvarez, el hijo de don Toño, fue una persona muy clave en eso, en hacer esas gestiones para tratar de salvar esas personas, ¿verdad? Y tratar de evitar un daño biológico, ¿no? Al medio ambiente, porque imagínense, tienen que dejar 700,000 pollos, una cosa así, una cosa. Este es un negocio que callado, casi nadie sabe lo difícil que es, porque es un negocio, Julio puede hablar más que yo de eso, de administración completa. Esto es desde que usted compra el huevo, y el huevo se tarda 2 semanas en llegar, y ese huevo se tarda 21 días en incubarse, y después se cría en el campo 42 días. O sea que usted tiene unas cuantas semanas para llevar ese pollo al mercado. Y si usted toma una mala decisión de cuántos huevos compró o qué sucedió antes, pues Dios mío, tiene una situación complicada en el camino. O sea que es una situación de planificación. Por eso que hay que mirar a Tojico y a Julio, que tantos años le dieron cariño a eso, que tuvieron una capacidad administrativa espectacular, y nosotros tuvimos esa misma oportunidad. En ese sentido, antes de seguir, quisiera pedirle a ver si el secretario de Agricultura nos quiere decir unas palabras. No, estás tranquilo, ok, perfecto. Sí, pero tenía que preguntarte, así que cómo no, en ese sentido. Pues nada, en la familia de nosotros, la época que estuvimos en la industria agrícola, le cogimos un cariño enorme. Ana, mis hijos y todo, fue un cariño especial porque uno brega con muchas personas buenas, agricultores y muchos hombres de negocio también que tienen compromiso con Puerto Rico y con echar hacia adelante. La lucha nuestra era básicamente pues con la importación, ¿verdad? Que era el talón de Aquiles de nosotros, pero fuera de eso es una industria muy bella que se guarda en el libro, que vuelvo y les suelto a que lo compren, porque la verdad es las cosas que tiene mucha información que se sorprenderán cuando la lean, porque es que son cosas que uno no sabe que ocurren, y hay mucha gente que en esa comentan que tiene mucho conocimiento sobre eso. Sí, a mí me gustaría también, antes de terminar, darle las gracias a estos 3 colaboradores que están aquí, porque en realidad yo estuve 10 años investigando, entrevistando, fue mi pasión por 10 años, porque quería honrar la memoria de Stanley Miller principalmente. Luego, también no podíamos dejar a esos 2 que siguieron su obra, así que fueron Stanley, Toño y Joaquín, y Guaco, como le decían. 3 seres que no podemos olvidar nunca en la historia de Puerto Rico. Pero a mí me ayudó mucho que el licenciado Julio Eduardo Torres me ayudara en recopilar una historia vivida, porque eso no será a menudo, que tú estés escribiendo un libro y haya una persona que lo haya vivido. Eso le dio mucho valor al libro. A Magda, porque lo editó, pero lo editó a veces llorando, porque amó el proyecto y porque lo hizo muy bien, así que le doy las gracias también. Y al licenciado, el doctor Fernando Echegaray, porque era al lado mío, vamos a corregir esto, vamos a poner esto primero, vamos a poner esto después. Me ayudó mucho a ordenar el libro, porque teníamos muchas entrevistas a agricultores
gente que contra viento y marea se mantuvo y que aún muchos se mantienen. A todos los agricultores le quiero dar las gracias a los auspiciadores, que posiblemente algunos no están escuchando, al comité que se hizo, cuando le hice la invitación, que se hizo, y principalmente quiero darle las gracias al señor Alejo Camacho. Señor Alejo Camacho fue el padrino del libro, porque cuando yo fui donde él con el proyecto, después de Joaquín, la segunda persona que lo acogió fue Alejo. Yo le dije, tengo esto que me ayudó Joaquín a hacerlo, ¿me apoyas? ¿Crees que se puede hacer más grande, mejor? Y él lo abrazó y entonces llevó a los agricultores, llevó gerentes de Torricos, y Alejo Camacho para mí fue instrumental para que este libro estuviera aquí hoy, de muchas maneras. Así que a él mi agradecimiento profundo y eterno. A todos ustedes por estar aquí hoy, porque para mí es un privilegio de verdad tenerlos aquí hoy. Gracias a todos. Y a ustedes. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quiero añadir, media paga. Yo quiero añadir que el libro también contiene una lista de los agricultores, así que recoge, ¿verdad? Los agricultores activos, de verdad que es un documento histórico extraordinario. Así que no sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Cuánto nos queda? 2 minutos. Ya se nos quedó. Pero si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Sí. Simple comentario. Conozco a Mary Miranda y realmente me sorprendes. Me quito el sombrero y me siento bien orgulloso de ser tu amigo. Yo también, hermanos, de verdad. Nos apoyamos mucho mutuamente en nuestros proyectos, porque son emprendedores, hermanos. Así que son hermanos. Pero esa aportación que has hecho es espectacular al equipo de trabajo. Los felicito y mi aplauso para ustedes. Estoy muy emocionado, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que la prima. Si hablamos de los pollos Torrico, los pollos Picú, y esos nombres, Torrico y Picú, ¿quién los puso? Torrico lo puso. Porque la palabra está Torrico. Torrico lo puso Stanley Miller, el abuelo de mis hijos. Y Picuya, El abuelo de tus hijos. Somos familia. Y el de Picú lo dijo ya Julio Eduardo. Y el de Canto Alegre también tiene su Mi historia. hermana fue el que puso el de Canto Alegre. Ok. Y quiero decirle que lo que yo estimo que es el lema más extraordinario que tiene casi todas las industrias en Puerto Rico, casi cualquiera, es el de Torrico, que yo entiendo que lo puso Joaquín Rodríguez. Dice fresco sabor nuestro. En 3 palabras lleva Pero todo un ¿qué edad mensaje. tiene Joaquín? No, Joaquín se nos murió ¿Pero lamentablemente. qué edad, en qué año vivió? Él se murió hace año y medio. Hace año y medio, pero estuvo desde Santa Clara, lo conoció mi hijo, el abuelo de mi nieto, lo conoció durante el huracán en 1956. Y desde entonces estuvo ligado a la agricultura hasta hace un año y medio que murió, porque él siempre fue agricultor y Sí. la mujer. Y murió a los 89 años. Yo quiero mencionar, ya para hacerle verdad honor a don Joaquín. Don Joaquín en el pueblo de Bonito era muy conocido, no solamente por los agricultores, en todas las casas. Yo recuerdo, yo era nena, en mi casa, mi papá era maestro, mi mamá era líder cívica, ella siempre ha sido líder de la comunidad, ayudaba en la escuela, y en casa se hablaba. Yo no conocía a don Joaquín, nunca tuve el privilegio de dirigir una palabra con él, pero yo sabía quién era don Joaquín porque en mi casa se hablaba de don Joaquín. Y eso es un ejemplo de cómo en muchas casas que no necesariamente eran familia o amigos de don Joaquín, hablaban de él por las aportaciones.
había una actividad, hacía falta apoyo, don Joaquín Dorado, un equipo, lo que fuera, esa labor comunitaria fue característico de don Joaquín. Pues voy a añadir que también el señor Antonio Álvarez fue otro líder comunitario que ayudó mucho. Stanley, Antonio y Joaquín, y Antonio hay que añadirlo porque hizo mucho también por las comunidades en Coamo, en Aybonito. Ellos se entregaron, los tres fueron entregados no solamente a la agricultura, sino a hacer obra social y caritativa. Bueno, pues yo creo que con esto, nena, ya estamos. Agradecemos nuevamente que hayan compartido con nosotros. Estamos bien contentos, bien emocionados, ¿verdad? Así que de ahí bonito para el mundo. Buenas noches.